Buenos días, sí. Kevin, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Bien, profe, ¿y su merced? Bien, Kevin, bien, muchas gracias. Bueno, Kevin le quería preguntar una cosa. Sí, profe. Kevin, ¿qué tal está para mm, lo de archivos de procesamiento por lotes en Linux? No, profe, la verdad, y no sabría cómo, digamos, qué práctica su merced haría o qué explicación su merced hace. No, es que como tú me has dicho que sabías configurar archivos por lotes en Linux, de pronto el día jueves, ¿será que tú podrías preparar algo? Sí, profe, pero su merced hace la explicación hoy o cómo va a No, ser. no, no, yo hoy voy a explicar alguna información que nos hace falta, pero digamos la idea es que, digamos, para el día jueves tú, digamos, descargues algún plugins o alguna cosa que tú quieras hacer para Linux y programar, digamos, algunas tareas en Bash desde Linux. Ok, profe. Listo. Sí, profe, me parece bien. Digamos, hay una práctica que me parecería interesante como para ver cómo funciona Bash. Sí, Bueno, una puede ser la de crear ficheros, o sea, un script que me cree ficheros y carpetas, y otro script que organice esos ficheros y esas carpetas en direcciones que yo desee, o sea, en lugares en concreto de mi ordenador donde yo quiera almacenarlos. Yo creo que ahí exacto. Sí. estaría bien. Vale, profe, listo. Sí, entonces la otra clase yo haría eso. No hay problema. Listo, entonces, o sea, sería mañana Sí, señor. que te prepares, digamos, una explicación bien jalada de todo lo que es Batch y que le mostremos a Sí, ellos señor. cómo programar las tareas a través de Linux, porque eso pues también se puede hacer a través de Windows. A través de Windows tienes conocimiento de cómo se hace. Pues, profe, yo sé que hay una shell de comandos que se llama PowerShell, que es muy similar a Bash, que se trabaja que funciona tanto en Windows como en Linux. Pero la verdad, como tal, trabajando en el scripting directamente en el lenguaje de Windows, no he trabajado, profe, solo Linux. Bueno, listo, no importa, no importa, porque digamos de eso de mañana, de esa actividad por lotes, si tú les das un script a ellos de que ellos instalen, por ejemplo, puede ser el Arch Linux, tú le das la imagen ISO a ellos para que instalen la versión de Arch Linux que tú tienes y le pasamos el script que tú les vas a explicar mañana para que ellos lo monten en la máquina virtual, puede ser en VirtualBox, y que lo ejecuten ese batch. Eh, Sí, pero pues no, la verdad no es necesario en Arch Linux. Primero porque es muy difícil instalarlo y segundo porque funciona en cualquier distro Linux. Ahí lo único que tendríamos que hacer es instalar una shell de comandos específica. Entonces yo les explicaría cómo saber qué shell tengo yo instalada y si no está instalada, cómo instalarla. Y ya. Y ya con eso les explico cómo ejecutar los archivos bash y ya, ahí empezamos la explicación. Listo. Y eso sería pues la
la actividad de esta semana, como para agregar una notica más a lo que ya tenemos allí en la plataforma. Entonces mañana tú les explicas y les traes un script para que ellos generen el archivo y lo ejecuten desde un Linux que ellos tengan. Vale, profe. Sí, me parece bien. Vale, entonces mañana hacemos la práctica contigo, listo. Yo te doy una nota por esa explicación, ¿listo, Kevin? Vale, profe. Bueno, listo, chico. Y a todos, bueno. Entonces eh, a llamarlos a lista. Bueno, entonces el día de hoy tenemos a... Bueno, entonces... Bueno, está Edson, permítame un segundo. Bueno, entonces Brian y Edson, no me vayan a contestar, que yo ya los estoy viendo acá. John, Julián. Luis, Jamie. Falta Gamboa y falta César. Bueno, listo. Bueno, ok, muchachos. Bueno, espero que les haya ido muy bien en esta semana que pasó de descanso. Eh, Hoy vamos a retomar la formación con ustedes. Y bueno, chicos, estaba hablando con Kevin algo hace un momento y es que necesitamos sacar otra notica de las que ya tenemos para esta semana. Entonces, pues como yo estoy mirando aquí la plataforma, no veo así como muchas actividades para la semana 11. Pero sí necesitamos una nota más. Entonces, pues la idea es que mañana hagamos una práctica con Kevin, que pues Kevin es muy experto, digamos, en la parte de Linux, tiene mucho conocimiento, le fascina, digamos, manejar sistemas operativos. Entonces, a ver si el día de mañana él nos va a hacer una explicación de lo que es programación en batch, ¿ya? Programación de archivos por lotes a través de Linux. Entonces, pues para el día de mañana sería bueno que, digamos, ustedes tengan instalado pues el VirtualBox, alguna versión de Linux. Él me dice que pues él tiene Arch Linux, pero que pues no es tan fácil de instalar. Entonces, el código que él nos va a mostrar, el script del batch, pues es un script muy genérico. Pues la idea es que, digamos,
él les proporcione esa, esa programación, ese archivo, y que ustedes lo puedan ejecutar en su shell de comandos, porque pues hay varias, ¿no? Para Linux no está solo Terminal, hay muchas otras, muchas interfaces a través de las cuales nosotros podemos ejecutar. Entonces un archivo de batch pues es una serie de comandos organizados de manera secuencial y que el sistema pues lo utiliza para ejecutar ciertos procesos, ciertas tareas que son recurrentes o repetitivas y que pues digamos son muy utilizadas en la parte digamos empresarial o en los entornos de producción en las empresas porque allá pues tienen unos administradores dedicados solamente a la parte de servidores de hardware y servidores de software. Entonces, a nivel de servidores de sistemas operativos, hay personas que se ganan la vida en eso, administrando los servidores, configurando toda esta parte, y pues ellos no lo hacen como nosotros lo hacemos. O sea, nosotros sabemos manejar Windows, ¿cierto? Pero ni siquiera en Windows utilizamos digamos, las prestaciones o todo el potencial que puede tener el sistema operativo. Entonces hay una programación en batch o programación por lotes en la cual usted configura una serie de comandos y le dice al sistema operativo, bueno, la rutina del día va a estar configurada en estas franjas, en estos horarios. El sistema tendrá que hacer un mantenimiento, por ejemplo, un proceso de fragmentación al disco duro y que lo haga de manera automática, o como dice nuestro compañero Kevin, programar todo lo que es el sistema de archivos a través de programación en batch. Esto lo hace un experto en gestión de servidores y pues no lo hace como nosotros lo hacemos, que nosotros si necesitamos hacer un proceso, alguna tarea a nivel de procesamiento, vamos y lo hacemos de manera manual. No, esto es una programación que nosotros la hacemos a través de un archivo por lotes y automáticamente el sistema carga y va a leer esa serie de comandos y los va a ejecutar en el transcurso del día y de manera recurrente, diariamente, siempre va a estar ejecutando los archivos por lotes sin necesidad de que nosotros tengamos que estar activando algo ni nada. El sistema lo tiene programado de manera automática. Entonces Kevin, pues él sabe hacerlo a través de Linux con la versión que él tiene. Entonces él mañana nos va a traer un fichero de configuración, nos dicen ármenlo y ejecútenlo en su equipo y ustedes me van a hacer un informe en los grupos de trabajo de si les funcionó esa programación que él les da y van a tomar pantallas y van a documentar todo el proceso de batch que él les va a proporcionar. ¿Listo? Entonces, de pronto si hay que instalar algún plugin o alguna cuestión, pues se les dirá. Pero pues no creo, los comandos van a ser muy generalizados y puede ser la idea que mañana tengamos un poco de práctica en esa parte y que ustedes vean cómo un experto en administrador de servidores lo haría. ¿Listo? Desde el día de hoy pues tenemos aún algunas cuestiones que hablar. Eh, por ejemplo, aquí tengo este tema de multilado. Yo pues les había explicado en una clase anterior también un poco sobre esto. Vamos a hablar de ello. También nos habla de todo lo que es el proceso de paginación, de lo que son la memoria RAM, ¿cierto? Cómo hace el proceso de paginación, cómo se divide la memoria RAM, cómo guarda los archivos en memoria, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, mi intención en este momento pues es poder abordar este material que tenemos acá, que tiene que ver con los hilos. Los hilos pues son funciones a nivel de código que nos permiten ejecutar
digamos, algunas tareas de manera paralela, ¿cierto? Procesos o programas que se ejecutan eh, de manera armónica y de manera, digamos, eh, sí, de manera paralela se tendrán que estar ejecutando a nivel interno, ¿ya? Entonces yo le explicaba que los hilos de comunicaciones podían tener una variable que se llama un flag, una bandera o un semáforo que estaba vigilando el comportamiento de algo. Y les decía por allá, les daba un ejemplo en un sensor que es instalado en algún sistema. Puede ser un sensor de alarma, de alarma de humo, puede ser un sensor de alarma por calentamiento en una caldera, puede ser un sensor mm, un sensor vulcanológico, puede ser un sensor de presión, no solamente la parte de sensores, porque es que hay muchas cosas que pueden ser vigiladas y no necesariamente tiene que tener un dispositivo de hardware eh, funcionando para que un hilo pueda trabajar, ¿cierto? Los hilos son rutinas de código que maneja el sistema operativo en su núcleo, en su kernel, y que tendrán que estar vigilando la concurrencia que genera un proceso o que genera un usuario o algo así. Entonces, podemos buscar muchos ejemplos, muchos campos de aplicación en donde podamos ver esa parte. A nivel de software lo podemos ver, digamos, en un banco, por ejemplo, cuando estamos haciendo transacciones electrónicas y en línea, eh, el sistema puede estar atendiendo múltiples usuarios y cada uno de ellos pueden estar generando transacciones, operaciones, y es necesario que el sistema operativo como tal pues tenga un mecanismo en la programación que permita atender esos usuarios o esos procesos. Decíamos que existía el sistema de pilas y colas. Si ustedes han visto ya programación, sabemos que es una pila, sabemos que es una cola, hablábamos de FIFO, de LIFO, y que eh, el sistema de espera pues tiene que atender, digamos, esas solicitudes o peticiones de manera ordenada, ¿sí? De manera a unas reglas predefinidas para que el procesamiento se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque los recursos de la máquina son limitados, ¿ya? Entonces, eh, digamos, en teoría, el software o los programas no deberían de tener, digamos, limitaciones, deberían de funcionar con capacidades de procesamiento infinitas, ¿sí? Pero en la práctica no sucede así y en lo cotidiano no es así porque, digamos, un computador siempre va a tener limitaciones a nivel de hardware, tanto de RAM, tanto de núcleo de procesador, tanto de disco duro. Siempre vamos a estar limitados por la capacidad de esos dispositivos o ese hardware, ¿sí? El software pues es diseñado para que funcione, pero estamos condicionados pues por la capacidad que tenga la máquina o el dispositivo, ¿ya? Por eso es que día por día se está ampliando, digamos, la capacidad de los equipos. Día por día aumentan más la RAM, la capacidad, los núcleos del procesador. Ven ustedes que, digamos, esta tecnología Core i5, Core i8, bueno, etcétera. En los servidores hablamos de Core i16, Core i18 y hasta más núcleos, ¿cierto? Entonces, eso es porque, digamos, lo que se trata es que algún día, digamos, tengamos software que tenga, digamos, grandes volúmenes de procesamiento y que no tengamos limitaciones a nivel del hardware. Siempre nos va a limitar el hardware. Y a medida que los programas se perfeccionan, van consumiendo más recursos del sistema y el sistema operativo tiene que gestionar o pues orquestar eh, toda esa, toda esa distribución de esos recursos, ¿ya? Entonces,
Lo ideal sería tener algún día un equipo con infinita capacidad de hardware, lo cual no es posible. Siempre el software va a ser perfeccionado y perfeccionado y a la medida que se perfecciona va a consumir más recursos. Entonces ven ustedes que hoy vienen programas muy robustos, ¿cierto? Pero que no corren en Windows 7 y no corren en Windows 8. Ya corren eso en Windows 11, en Windows 10. Cada día por día, a medida que se robustecen más las aplicaciones, asimismo se aumenta el consumo de recursos, ¿ya? Entonces, esta parte de los hilos, pues es muy interesante y nos van a permitir entender cómo la concurrencia eh, que recibe un sistema eh, es atendida por el sistema operativo. Entonces, son múltiples procesos en ejecución y en paralelo que el sistema operativo tiene que coordinar a través de algún mecanismo de programación como son las pilas o las colas, ¿sí? Y bueno, entonces nos dicen, ¿qué es un proceso? Pues nosotros sabemos ya que los procesos pues son los mismos programas a nivel del sistema operativo y que cada proceso tiene un PID o un PID, que es el identificador del proceso. Yo les decía, mire, cuando uno le da control al suprimir, usted va, usted puede ver toda la lista de programas que se están ejecutando en un momento, los servicios que están en ejecución, ¿cierto? Esos son los procesos. Si yo abro Microsoft Word, automáticamente él crea un proceso en la memoria RAM, porque los procesos y los programas se cargan es en la RAM, ¿no? Originalmente los procesos, los programas están en disco duro, pero cuando entra en ejecución, la plataforma tiene un programa que es un cargador y ese cargador se encarga de montar esos archivos del programa en la RAM y pues habrán algunos intérpretes y algunas cuestiones allí a nivel de ejecución que hacen que ese programa entre en funcionamiento y empiece a solicitarle recursos a quién, al sistema operativo, que es el proceso padre, ¿sí? O el macroproceso. Bueno, entonces, el proceso, pues, requiere de unos recursos. Entonces, esos recursos tendrán que ser solicitados al sistema anfitrión, que es el sistema operativo. Y para la ejecución de esos procesos, pues tiene que haber una planificación o una ejecución. Por eso les decía que como estamos viendo el tema de procesos a nivel del sistema operativo, es importante ver el tema de programación en lotes o programación en batch. Y por eso mañana vamos a hacer la práctica, para que ustedes vean cómo se hace un proceso de planificación y de ejecución de esos procesos, ¿ya? Entonces usted simplemente edita un archivo plano y allí va a colocar pues todas las sentencias o todas las órdenes que el sistema operativo tiene que ejecutar a ciertas horas del día, etcétera, tareas de procesamiento, de mantenimiento del mismo sistema operativo, borrar archivos temporales, puede ser, como les decía, desfragmentar el disco duro a tales horas, ejecutar el antivirus, el antimalware, por ejemplo, desde un batch, que se ejecute el antimalware, por ejemplo, o el antivirus, eh, todo ese proceso automatizado a través de este tema. Entonces, vemos aquí que tenemos los procesos, ¿cierto? Y también hay procesos ligeros, ¿sí? Y vemos cómo es la interacción entre ellos, ¿sí? Ya es un proceso, se puede comunicar con otros procesos, ¿ya? Bueno, ¿qué más nos dice acá la presentación? Entonces, bueno, que los hilos de comunicaciones, pues, son código, ¿cierto? Creo que yo por allá en Sublime Text les hice un ejemplo, ustedes. Sí, correcto, mire, y bueno, de buenas que aquí está de una vez. Yo les decía que acá teníamos, pues,
un sensor de temperaturas y les mostraba un ejemplo de un hilo de comunicaciones y que este hilo establece una hebra de ejecución. Aquí no dice una hebra de control, ¿ya? Entonces, que teníamos en un volcán, teníamos un sensor, dos sensores, tres sensores instalados, cuatro sensores en el volcán instalados, en lugares estratégicos, y que ese sensor, digamos, generaba unas lecturas o arrojaba unas lecturas que eran enviadas ya sea por microondas o por sistema Bluetooth, o como estuviera configurado el sensor, o a través de un módem satelital, enviaba las señales generadas en el volcán para que, digamos, el centro vulcanológico estuviera obteniendo reportes o informes continuos de la actividad sísmica en ese volcán, ¿cierto? Esto pues yo lo llevé a un punto de automatización, ¿no? Pero pues como les digo, para ejecutar hilos no necesariamente yo tengo que tener un dispositivo de hardware. A veces un programa puede estar, digamos, un programa de base de datos. Es muy común que los programas de base de datos manejen el multilado, ¿ya? Entonces son hilos en ejecución y cada usuario activa un hilo y se están ejecutando de manera síncrona, de manera paralela, y el sistema a través de un mecanismo de pila o cola tendrá que ir atendiéndolos. Igual cuando estamos hablando de esto se maneja, digamos, el sistema de buffer de memoria o la cache de memoria o algunas formas de almacenamiento o áreas temporales de almacenamiento en donde el programa que está gestionando los hilos tendrá que atender cada una de las solicitudes y establecer, por ejemplo, los respectivos bloqueos a ciertos usuarios o a ciertos procesos mientras la información se está actualizando. Porque, digamos, si es un sistema de base de datos, pues ellos manejan multilado, ¿sí? El sistema o el motor de base de datos tiene que bloquear si todos los usuarios, por ejemplo, están conectados a una misma tabla, digamos, a una tabla empleados, ¿sí? Hay 1000 usuarios, es un sistema web, por ejemplo, y hay 1000 usuarios consultando información de la misma tabla empleados de manera, digamos, simultánea. Pues es bastante posible que, que los usuarios estén leyendo información actualizada o desactualizada porque algunos estarán consultando la información de los empleados y actualizándola y otros solo están consultando. Entonces hay 1000 usuarios conectando el mismo recurso, el mismo objeto de base de datos y es necesario entonces que a nivel de la programación se establezca, por ejemplo, un bloqueo de los datos. ¿Para qué? Para que otro usuario no vaya a leer información errónea, porque en ese momento otro usuario está actualizando la información de esos registros. Entonces, para que todos tengan información actualizada y coherente, pues yo debo establecer algún interbloqueo o algún mecanismo de bloqueo que permita que todos los usuarios estén leyendo información verídica, no información desactualizada. ¿Y eso cómo lo hago? A través de hilos de comunicaciones, a través de secciones críticas, por ejemplo, los tipos de bloqueo que yo les hablaba, el bloqueo optimista, el bloqueo pesimista, para que otras personas no se van a llevar información que ya ha cambiado o información falsa. Entonces, este ejercicio que yo hacía del hilo de comunicaciones, pues trata de explicar pues esa lógica de funcionamiento. Aquí pues tengo, digamos, un método main, un método principal, que desde el método main yo puedo invocar cada una de las funciones que son los hilos de comunicaciones para que capturen la información de cada uno de los sensores. Y decíamos, bueno, tenemos 5 sensores activados, pero con 3 que estén, digamos, ya en alerta roja, ya podemos dar una orden de evacuación a la población, ¿cierto? Entonces, hay sistemas operativos de muchos
sea, que hacen énfasis en esta parte, digamos, hay sistemas operativos de tiempo real, sistemas operativos, digamos, para el campo de la ciencia, de la investigación. Por eso es que uno ve que Microsoft, que digamos Oracle, que esas empresas que se dedican a fabricar sistemas operativos, bueno, Oracle de pronto no tanto, pero digamos sí, digamos Microsoft, las comunidades de Linux, las empresas que se dedican a construir esas distribuciones, por eso ellos siempre tienen muchas, digamos, yo les decía, mire, a nivel de Windows está las versiones Home, la Home Professional, la Enterprise, la no sé qué. Entonces, algunas versiones de esas, y lo mismo para Linux, son para el sector educativo. Otras versiones de Unix son para el sector de la investigación. Otros sistemas operativos son de tiempo real. Por ejemplo, lo que les decía, eh, que tienen, digamos, ejecución o necesitan procesamiento de información de manera instantánea. Entonces ahí usamos para un sensor vulcanológico, eh, utilizamos pues un sistema operativo en tiempo real. Entonces, para cada tipo de negocio, para cada tipo de empresa, para cada tipo de sector, hay sistemas operativos especializados, ¿ya? Entonces, si necesito manejar estas cuestiones, me tocará buscar una versión de Unix para mi centro vulcanológico que me permita procesar todo este tipo de cuestiones. Y pues hago una programación. Entonces, ven ustedes acá que el hilo de comunicación es sencillo, es una función tiene un tipo de retorno, tiene un modificador de acceso, tiene unos parámetros y internamente pues está la implementación del código y los flags o las banderas de alarma y todo esto que se encargan, digamos, de evaluar si el sistema o si un usuario puede hacer uso de ese recurso en un momento dado. Entonces, de eso se trata el multilado, ¿ya? Entonces, cada hilo de comunicaciones tendrá una hebra de control, como nos dice acá. Que los sistemas operativos de hoy en día, la gran mayoría, están permitiendo manejar esa cuestión de la multihebra, ¿sí? Si usted, digamos, programa en JavaScript, entonces en JavaScript usted también puede manejar esa cuestión, porque digamos, por allá hay unas funciones para manejar el multilado que se llama sync await y etcétera. Entonces con async await usted puede hacer muchas cosas allá a nivel de JavaScript. Todos los lenguajes y los sistemas operativos están preparados para que se pueda hacer programación concurrente. ¿Listo? Y ese es un paradigma de la programación, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos si un lenguaje de programación eh, es concurrente? Pues si maneja toda la parte del multilado, ¿ya? Pero es que hay muchos enfoques de programación, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han oído hablar de esa parte, de lo que son los enfoques o paradigmas de la programación. Entonces, la programación más antigua o el estilo de programación más antigua era la programación secuencial. Entonces, la programación secuencial, usted simplemente creaba un archivo con cientos de líneas de código. Por eso estoy hablando de alrededor hace unos 50 años hacia atrás. Y en esta programación secuencial, pues la programación no había evolucionado mucho, pero veíamos que se utilizaban lenguajes de programación como el lenguaje Assembler, el lenguaje ensamblador y todo eso, ¿sí? Entonces, los mejores programadores del mundo, inclusive hoy en día, son aquellos que saben programar en Assembler, ¿ya?
Es una programación en la cual usted tiene que programar, digamos, en códigos hexagesimales, tiene que saber gestionar, digamos, los stacks de memoria a bajo nivel, programar en lenguaje ensamblador. Yo vi esa asignatura, por ejemplo, en la universidad, y a nosotros nos tocaba con un lenguaje para ensamblador escribir código e interactuar digamos, directamente con el hardware. Eso lo hacían los programadores de esa época. Entonces, eran los mejores programadores del mundo porque tenían que conocer todo el hardware de la computadora para poder hacer un programa. Hoy en día no. Hoy en día se han creado muchas capas a nivel del sistema operativo que prácticamente cada capa pues realiza una tarea y le suministra la información a la capa inmediatamente superior y por eso oculta muchos detalles de implementación al programador. Usted hoy en día, para usted programar prácticamente un puerto de comunicaciones de la computadora, existen muchas librerías y existe mucho código y muchas capas intermedias en donde ya el programador no tiene que, digamos, preocuparse por ciertos detalles de la programación, porque ya las librerías lo hacen y por ejemplo, Bill Gates, que es el magnate de Microsoft, él decía que la programación un día iba a ser tan sencilla para las personas que algún día la gente no iba a tener necesidad de aprender comandos, ¿sí? Digamos, instrucciones de computadora para construir un software. La idea es que los lenguajes de programación tendrán que ir evolucionando hasta llegar a un punto en donde usted con comandos de voz pueda crear un programa sin necesidad de escribir código. Eso es lo que decía, por ejemplo, Bill Gates. Y para ello pues, han existido ya varias generaciones de lenguajes de programación. Entonces está primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Hoy en día estamos en quinta generación, que pues son aquellos lenguajes como Java, como Python, como los de la suite de Microsoft.NET, el C Sharp, bueno, esos son lenguajes de quinta generación, pero ya estamos en sexta generación y hay lenguajes de programación en los cuales usted tiene, por ejemplo, un programa de voz a través del cual usted le está dando comandos a la computadora y ella automáticamente tiene unos generadores de código y al hablarle automáticamente él hace la traducción de un comando a muchas líneas de código porque los lenguajes de sexta generación son ricos en eso, en generadores de código, ¿ya? Entonces usted no tiene la necesidad de saber tanto a bajo nivel de la programación, ¿sí? Pero nosotros como ingenieros sí tenemos que aprender a programar desde el nivel más bajo, ¿sí? Desde las capas bajas hasta las capas intermedias de una plataforma, tenemos que aprender cómo está construido un sistema operativo, por capas, por niveles, la multicapa del sistema operativo, que el sistema operativo tiene una API de programación, que es una librería que nos proporcionan para poder eh, interactuar con el sistema de gestión de archivos, con los sistemas de almacenamiento de la computadora. Tenemos que aprender a programar multicapa porque somos ingenieros, ¿ya? Saber qué es un middleware, por ejemplo, a nivel de la programación, desde C Sharp, cómo implementar, por ejemplo, un middleware, una capa intermedia de software, cómo aprovechar esa API de programación que nos brinda el sistema operativo con comandos, a nosotros sí nos toca, pero digamos, Bill Gates decía que algún día esas barreras de conocimiento que habían para aprender a programar tendrían que eliminarse, ¿ya? Y que se iban a diseñar lenguajes de programación de sexta, séptima generación, en donde cualquier persona, hasta un niño, pudiera crear un programa de computadora sin saber de comandos, ¿ya? Todo lo hacen la multicapa, todo lo hacen los generadores de código, toda esta cuestión. ¿Por qué lo dice?
porque eso es también es una estrategia a nivel de mercadeo, ¿sí? Es una estrategia que si todo el mundo aprende a programar, pues hombre, mayor van a ser las ganancias para ese negocio. Entonces, él quiere que todo el mundo aprenda a programar, porque eso también es una manera de crecer comercialmente, ¿ya? Si todo el mundo le interesa la computación, los programas, entonces pues mayor van a ser las utilidades que va a tener el negocio, ¿ya? Entonces, hacia eso va encaminado pues toda esa filosofía, ¿sí? Pues él es un tipo muy inteligente y está sirviéndole a la humanidad y aparte de ello también está ganando capital. Por eso diseñan estrategias muy, digamos, millonarias que les permite crecer a ellos. Entonces, ayúdame que yo te ayudaré, como dice, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que, pues, ir entendiendo. Entonces decíamos, bueno, la programación secuencial, estaban los mejores programadores de la época, programaban a muy bajo nivel directamente con el hardware y tenían que saber programar en binario, en hexadecimal, para poder hacer un lenguaje de computadora. Sin embargo, la programación era muy complicada. Cualquiera no programa en Assembler, ¿ya? Entonces, luego vino otro paradigma de la programación procedimental, ¿sí? La programación procedimental se caracterizaba porque se tenían funciones, ¿cierto? Funciones a nivel de la programación. Eh, ¿Sí saben qué es una función? Una función a nivel de código es eso que yo les he mostrado. Eso es una rutina de código. Y si yo invoco esta función desde otro lugar del programa, tendrá que ejecutarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde el main, yo hago el proceso de invocación de esas funciones. Porque la función por sí sola, ella no va a trabajar. Usted tiene que, la función del hilo, por ejemplo, se tiene que llamarla desde algún lado, desde una función principal para que se active y entre en ejecución, porque por sí sola ella no va a trabajar, tenemos que llamarla, tenemos que invocarla. Entonces la programación procedimental, ¿qué hacía? Creaba bloques de código, rutinas de código, y esas rutinas las parametrizaba, por ejemplo, y les agregaba parámetros o variables, dinamizaba el código para que bajo esos parámetros pudiera reutilizarse esa función muchas veces, ¿ya? Entonces, eso era programación procedimental. Poder coger bloques de código y parametrizarlos e invocarlos cada vez que necesitemos. Por ejemplo, una función que saca una raíz cúbica. Entonces, mmm, bajo el enfoque o el paradigma de programación secuencial, programación procedimental, eh, yo podía reutilizar esa rutina muchas veces, ¿ya? Y si yo necesito calcular el cubo de un número, pues simplemente lo único que cambia es el parámetro de entrada, el número que se va a elevar al cubo, pero yo la puedo utilizar tantas veces como sea necesario. Cuando era programación secuencial no era así, no existían el tema de las funciones, de los procedimientos. Y tocaba repetir el código 10, 20, 30 veces, tocaba repetirlo, ¿sí? Entonces había mucha redundancia a nivel del código, no era nada flexible trabajar de esa manera. Entonces, eso le enseñó a los programadores que habían bloques de código, por ejemplo, que se podían, digamos, parametrizar e invocar para no tener que estar copy-pegue, copy-pegue, copy-pegue el mismo código, porque eso pues a la larga viene a dar un código muy extenso y muy duplicado, muy redundante. Entonces, ellos se dieron cuenta de que la programación tenía que ser procedimental. Luego, eh, nos hablaron pues de la programación, de una programación que se llamó la programación estructurada, ¿sí? Entonces, en esto, ¿en qué mejoraba la programación? Pues eh, de que se creaban unas estructuras para almacenar los datos, ¿ya?
Entonces, esas estructuras de datos permitían organizar la información de cada una de las entidades del sistema, ¿ya? Por decir algo, entonces yo les dije, miren, una estructura de datos, ¿cómo se creaba? Le dije, mire, con typedef struct persona, en caso una entidad persona, y se le creaban los atributos, la cédula, el nombre, el apellido, la dirección, el correo. Eso era una estructura de datos, ¿sí? Y decíamos, bueno, en ese tiempo no había como hoy en día en Java y en C# un tipo de dato string, sino que en ese tiempo se utilizaba el tipo de dato char y se le daba la longitud. Le decía a uno, bueno, el nombre tiene que tener máximo 20 caracteres, el apellido lo mismo, la dirección, el correo, ¿sí? Se creaba una estructura y se agrupaban las variables del programa en algo que se llamaba una estructura de datos. En programación secuencial no era así, ¿sí? En programación procedimental todavía no se manejaba este tema de las estructuras de datos, ¿ya? Pero, mmm, pero digamos, con el enfoque de programación estructurada, se dieron cuenta de que, bueno, esas variables estaban quedando dispersas por todos lados y y lo que eran procedimientos también estaban dispersos por todos los archivos. No había como un orden para almacenar la información. Si usted necesitaba encontrar una variable que tuviera el nombre, es posible que hubieran 20 variables tipo nombre también por todo el código. ¿Y cómo saber que este nombre era de tal persona? O que este apellido era de tal persona, o que esta dirección era de tal persona, porque no existía una estructura que agrupara los datos de una entidad en específico. Cuando hablo de entidad del sistema, estoy hablando de una entidad que puede ser un cliente, un empleado, puede ser los datos de un producto, pueden ser los datos de un proveedor, etcétera. Eso es una entidad para el sistema. Todo objeto del mundo real que requiere que le sea almacenada su información en un sistema de base de datos. Entonces, si no habían estructuras de datos, pues imaginen el reguero de variables por todos lados y de funciones por todos lados. Que hacerle mantenimiento a un código de esos, pues era algo muy dispendioso, ¿sí? Hacerle cambios al software, a veces encontrar una variable era como buscar una aguja en un pajar, ¿ya? Porque si tenía 100 personas, datos de 1000 personas, pues imagínense el enredo. Entonces dijeron, no, mire, cojamos cada entidad y creemos una estructura, digámosle al compilador, programemos algo a nivel del compilador para que lea una sintaxis que permita agrupar esas variables en un solo lugar para ese objeto, ¿ya? Y bueno, listo, esa era la programación estructurada. Luego aparece una década más tarde la programación orientada a objetos, ¿sí? Bueno, entonces ellos ya hablaban ya no de estructuras de datos, sino hablaban de las clases a nivel de la programación, ¿sí? Entonces, algunas cosas se habían solucionado con la programación estructurada, ¿ya? Entonces luego dijeron, no, miren, eh, vemos que se ha mejorado mucho en la programación, ya la programación es más estructurada día por día, pero vemos que a nivel del código todavía hay inconvenientes. O sea, porque es que sí están agrupadas las variables de la entidad, pero los métodos no, las funciones no. Entonces, las funciones que me refiero, digamos, a los procedimientos, estas funciones, estas rutinas de código, podían pertenecer a una entidad en específico, ¿sí? Pero resulta que todas estas funciones seguían regadas, dispersas por todos lados, y, y veían que, pues, encontrar a veces una función en específico también era como encontrar una aguja en un pajar, ¿sí? Porque si usted tenía 100 objetos a nivel del código, pues eso estaba por todos lados y bueno, y para encontrar la función que es de ese objeto, pueden haber 100 funciones de objetos parecidos y cómo saber que esa función es la de ese objeto. Entonces, ¿por qué no agrupamos también las funciones dentro de una estructura llamada clase? Porque sí están los atributos,
pero no están los métodos de ese objeto agrupados o encapsulados dentro de ese objeto, ¿ya? Entonces, eh, programaron los compiladores y, digamos, todo lo que fueron las reglas sintácticas para que se pudiera crear una nueva estructura de almacenamiento llamada la clase. Entonces, si yo en Java yo digo public class y coloco el nombre de la clase, por ejemplo, persona, abro un, digamos, unas llaves y dentro, entonces yo ya le creo los métodos, perdón, los atributos a la clase, ¿sí? Y pues bueno, aquí sí maneja long, pero ya hoy en día no se maneja el tipo char, sino que se maneja el tipo string de variable. Y ellos dijeron, bueno, va a ser muy parecida a la estructura de datos, pero le vamos a agregar un ingrediente más y son los métodos para que se nos organice más el código. Entonces ya aquí dijeron, bueno, a la clase hay que crearle un método constructor, ¿sí? Entonces le decimos public, digamos, void, y el constructor de la clase lleva el mismo nombre de la clase, un método persona, y dijeron, bueno, si la persona necesita insertar, el programa necesita insertar una persona, pues metamos el método insertar dentro de la misma clase. Entonces colocaban el método insertar y, y aquí adentro colocaban la lista de código, la lista de instrucciones. ¿Ya? Listo, entonces aquí colocamos lista de instrucciones dentro del código. Yo no las voy a colocar aquí en específico, pero pues para que ya ustedes se den cuenta cómo. Entonces, bueno, necesitamos modificar la información de esa persona. Entonces metamos el método modificar y metámosle la lista de instrucciones, ¿sí? Necesitamos un método para eliminar, si él quiere eliminar esa persona, bueno, entonces un método de eliminar, ¿sí? ¿Ya? Y aquí, bueno, entonces la lista de instrucciones, el bloque de instrucciones interno de las sentencias que tiene que utilizar para poder eliminar en la base de datos, por ejemplo, esa persona. Y necesitamos, por ejemplo, mostrar los datos de la persona. Bueno, entonces decimos public, que tenga un retorno de tipo string, por ejemplo, una cadena, un método mostrar. Y es posible que necesite el ID de la persona para poder mostrar los datos de esa persona. Y aquí viene pues una lista de instrucciones que van a permitir mostrar en pantalla los datos de la persona. Y aquí pues tendrá que tener un retorno, entonces un return y que retorne por ejemplo los datos de la persona. Entonces miren lo que le agregaron a la programación. El siguiente paradigma, que es la programación orientada a objetos, agregó esto. Dice, bueno, ya los métodos, las rutinas de código que pertenecen a este objeto persona están agrupadas o están encapsuladas dentro de una estructura tipo persona, ¿ya? Ya no es como la programación estructurada, que solo tenía los atributos, pero los métodos quedaban todavía dispersos. Entonces, la programación día por día ha ido mejorando, ha ido evolucionando, y por eso el tema de paradigmas, ¿sí? Y yo les explicaba que era un paradigma, ¿cierto? Que cómo se utilizaba, por ejemplo, la estructura, la clase persona. Pues que ustedes necesitaban una variable tipo persona, entonces decíamos P1, persona 1, y le decíamos new, el operador new, y llamábamos la función constructor new persona, y esto me creaba una instancia P1, un objeto P1, y yo le decía, bueno, P1.nombre es igual a Fran, al señor Fran, ¿sí? Y P1.apellidos. Entonces, y así yo iba asignándole los valores a cada una de las variables de la clase. Porque por sí sola la clase no hace nada. O sea, yo puedo tener, digamos, el código de la clase o el código de la estructura de datos, pero si yo no hago un proceso de instanciación,
desde fuera de la clase y llamo al constructor de la clase, que viene siendo este método que está acá, que lleva el mismo nombre de la clase, nunca se va a crear el objeto en la memoria. Yo tengo que hacer el proceso de instanciación. Y lo mismo pasaba con las estructuras de datos. Yo tenía que crear la estructura, pero por sí sola ya no hace nada. Yo tengo que después crear una variable tipo estructura de datos y pasarle los valores con puntos, ¿cierto? O con flecha, dependiendo. Creo que más bien era con flecha que se hacía para acceder a los valores de la estructura de datos. El nombre de la variable flecha para acceder, digamos, o con puntos. Depende del lenguaje de programación, pero así se hacía. Entonces, eso ha ido evolucionando a nivel de la programación. ¿Cómo han visto cómo cómo se ha ido cambiando de un paradigma al otro paradigma? Yo les decía, mire, un paradigma era, por ejemplo, eh, en la Edad Media, que en la Edad Media la gente decía que la Tierra era redonda, pero hoy en día, o sea, eso era un paradigma de la ciencia de ese tiempo, pero ese paradigma cambió hoy en día y hoy en día sabemos que la Tierra no es redonda. Hoy en día la Tierra es hemisférica y achatada en los polos porque la ciencia demostró que era así, pero han existido muchos paradigmas a través de los tiempos, ¿sí? Entonces, eh, otro paradigma era que los antiguos pobladores pensaban que nosotros éramos los únicos en el universo, los únicos habitantes del universo, que no existían otras culturas. Eso era un paradigma para la ciencia de hace 5.000 años, 7.000 años. Los antiguos pobladores pensaban eso, pero hoy en día sabemos eh, que el universo está habitado por muchas razas, ¿sí? Hay muchas razas en el universo, muchas culturas en el universo, están los alienígenas, existen todas esas. Entonces la astronomía, la ufología, por ejemplo, todo eso, ya hay evidencias, hasta el Pentágono reconoció de que los alienígenas visitan el plano terrenal, el plano terrestre, el planeta. Somos visitados por seres de otros mundos. Entonces, ese paradigma cambió y a lo mismo pasa en la programación, ¿sí? Hoy en día decimos programación orientada a objetos es lo mejor. Quién sabe, dentro de 20 años pueden venir otros científicos de la computación, otros científicos y decir, no, mire, hay algo mejor que la programación orientada a objetos, ¿sí? Y cada vez que ha existido un paradigma, muchos han pensado de que no se puede mejorar y evidentemente todo evoluciona. Esto no es lo único a nivel, existen muchos, pero yo les decía, mire, programación concurrente quiere decir eso. Estamos hablando de multilado. Eso es la programación concurrente, el multilado, ¿ya? O los hilos de comunicaciones, o el multithread, como ustedes lo quieran llamar en inglés. Bueno, entonces, que las plataformas de programación de hoy en día, los sistemas operativos, tienen que permitir las cebras de control y todo ese tipo de cosas, porque hay, digamos, si, en los sistemas son altamente concurrentes, ¿sí? Entonces, tiene que haber un sistema de pilas, un sistema de colas, de almacenamiento de datos, para que los usuarios o los múltiples procesos eh, puedan ser atendidos por un sistema, sea un sistema bancario, sea un sistema de aerolíneas, sea un sistema de aseguradoras, o sea lo que sea, debe de venir ese sistema con la característica de ser concurrente. Entonces, si vemos que hay programación multihebra, quiere decir que ese sistema aplica el paradigma de la programación concurrente. ¿Listo? Y así existen más. Hay otro por allá habló de que existe la programación orientada a aspectos, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos POA, programación orientada a aspectos.
Por allá otro habla de programación imperativa, el paradigma de programación imperativa, programación procedimental, ya la dijimos. Entonces, paradigmas, hay muchos, si ustedes investigan en Wikipedia, donde sea, los van a encontrar todos los van a encontrar por allá. Pero el que más me interesa el día de hoy, pues es este señor, que es la programación concurrente, es la que hace referencia al tema de la, de la programación que debe manejar el núcleo del sistema operativo, ¿ya? Este paradigma es el que nos interesa para esta cuestión. Entonces, miren ustedes acá, que aquí tenemos, digamos, un proceso de hilo, ¿sí? Aquí tenemos un proceso que ejecuta múltiples hilos, ¿ya? Y pues lógicamente deben estar las flags, las banderas que vigilan esos hilos. Tenemos múltiples procesos, un hilo por proceso, ¿cierto? Y tenemos múltiples procesos que interactúan con múltiples procesos. Entonces, un hilo que se ejecuta de manera independiente, un proceso o un programa en donde tiene tres hilos. Aquí tenemos dos instancias de programa. Entonces, ¿qué es una instancia? O sea, a nivel de ejecución de un proceso. Si yo abro una ventana de Word, se me abre una instancia, ¿cierto? Si yo abro dos ventanas de Word, se me abren dos procesos, o sea que serían dos instancias del mismo proceso. Si yo abro tres o cuatro ventanas de Word, es el mismo proceso, pero está instanciado cuatro veces. Si yo abro una ventana de Excel, es un proceso. Excel es un solo proceso, pero si yo abro cuatro ventanas de Excel, entonces tengo cuatro instancias del proceso que se están ejecutando en paralelo, ¿ya? Son las diferentes instancias. Y asimismo, cada programa, yo puedo abrir ventanas del mismo de manera recurrente. Y eso es lo que me dice acá. Este es un proceso, un programa que solo tiene un hilo. Pero acá se abrió, por ejemplo, el programa Word y tengo tres hilos en ejecución. ¿Qué quiere decir? Que Word está manejando tres hilos en ese momento, porque hay tres ventanas abiertas y Word como proceso, él tiene que atender los tres procesos de manera simultánea, porque puede que un usuario tenga una pantalla, que digamos mi computadora tenga tres pantallas y tres teclados bajo una sola torre, bajo una sola CPU, ¿sí? Hoy en día se puede hacer eso. El sistema operativo le permite a usted, digamos, eh, abrir múltiples ventanas en diferentes monitores y tener varios teclados bajo una misma CPU o bajo una misma torre. Pero son instancias del mismo programa y él cómo lo va a manejar a través de hilos de comunicaciones. Cada instancia que usted abra, si hay tres personas trabajando con esos tres monitores y esos tres teclados, pues le estará generando datos al mismo proceso de Word y él tendrá que manejar un sistema de hilos múltiples, ¿ya? Para poder atender esa concurrencia, ¿ya? Aquí tengo, digamos, dos programas abiertos, ¿sí? Pero cada uno de ellos maneja un hilo por independiente. Aquí tenemos un programa con tres hilos a nivel interno y sus respectivos flags, y aquí también. Entonces, ahí pueden ver esa parte. Bueno, ¿qué más nos dice acá? Dice, en el caso de los servidores, entonces, si es un servidor web, digamos ustedes que saben ya programar web, digamos, a nivel de programación web se manejan los web servers, ¿no? Entonces, los web servers, por ejemplo, si usted está trabajando en Java, usted maneja Apache, está también el Tomcat, está, por ejemplo, el Glassfish, se utiliza mucho cuando estamos trabajando con Java, los servidores web.
Por ahí está, digamos, Nginx. Creo que se escribe, es que no me acuerdo cómo se escribe Nginx. Nginx, creo que se escribe así, Nginx. Son servidores web, ¿ya? Ellos manejan mucho la parte del multilado también. Entonces, un servidor web, ¿qué es? O sea, digamos, si yo estoy trabajando acá con un entorno de programación como por ejemplo el SAM. SAM es una suite de desarrollo que se utiliza mucho para lo que es programación en PHP. PHP es un lenguaje, un lenguaje para construir sitios web en el Internet, ¿no? Entonces, si yo instalo SAM, SAM viene con unos componentes de software como es el Apache, el MySQL para la base de datos, el FileZilla, el Mercury y todo esto. Todo bajo una sola plataforma. Pero el Apache es un programa que se encarga de mostrar las páginas web, ¿sí? Entonces, yo publico mi sitio web en un servidor y de manera remota muchos usuarios pueden conectar los mismos recursos o la misma página web, el mismo sitio web, pero esas páginas en internet no se van a poder visualizar a través del navegador Google Chrome o lo que ustedes tengan instalado en la máquina si en ese servidor no está instalado un servidor Apache, por ejemplo. Entonces, Apache es el programa o el componente de software que permite que los usuarios puedan visualizar en sus navegadores web, en su Google Chrome, en su Mozilla, en lo que sea, puedan ver ese recurso, esa página web, ¿sí? Sin Apache es imposible. Imagínese usted, por ejemplo, un sistema, una arquitectura cliente-servidor. Vamos a ver aquí sistema cliente-servidor. Y que en ese servidor pues tiene que estar instalado el Apache, ¿sí? Entonces, aquí tengo una topología en estrella. Entonces, acá. Entonces, sabemos que yo creo mi sitio web y lo monto aquí en el server, ¿cierto? Y aquí está la base de datos también instalada. Y en los extremos, bueno, en lugares remotos o distantes, van a haber usuarios desde cualquier lugar del mundo o desde diferentes áreas de un negocio, de una empresa. Esta puede ser un área de finanzas, esta puede ser el área de contabilidad, esta puede ser un área de inventario, esta puede ser un área de pedidos, pero todos ellos van a solicitar recursos de la base de datos y de la aplicación o el sitio web que está instalado en este servidor, ¿sí? De manera remota y a través de protocolo TCP/IP y protocolo HTTP harán solicitudes. ¿A quién se las van a hacer? Al Apache, porque el Apache tiene que estar instalado acá para que él le pueda enviar, ese programa le va a enviar el recurso HTML o lo que sea, o el archivo o lo que él tenga, se lo va a enviar a esa máquina que está allá en ese lugar remoto. ¿Que cómo se comunican? Pues a través de su dirección IP, por ejemplo. Cada máquina tiene un número IP 180.120.40.10, por ejemplo. Cada máquina, así como las personas tienen un identificador que es una cédula, cada máquina tendrá que tener un direccionamiento IP, un identificador, una IP para poder ser localizado en la red. Y Apache le va a enviar a cada equipo el archivo que están pidiendo. Entonces, por eso cuando uno programa en PHP, el SAM viene con el módulo de Apache, ¿ya? Pero hay otros, como les dije, está Glassfish, está JBoss, bueno, está Nginx, está Tomcat para Java, bueno, hay muchos, pero debe estar instalado acá para que ellos de forma remota puedan acceder a la información, ¿ya? Entonces, en esta parte, el Apache es un protocolo o es un programa que tiene que tener programación concurrente. ¿Por qué? Porque es que pueden haber miles de máquinas pidiendo recursos al servidor. Pero si Apache no tiene programación concurrente, nunca lo va a poder atender, ¿ya? Entonces, esa es la cuestión, ¿ya? Entonces, bueno, muchachos, aquí
Eh, que se me hizo el archivo. Entonces eso es lo que nos quiere decir acá, que en los servidores web como Apache, como Nginx, como Tomcat, todos ellos tienen que manejar el tema de la programación concurrente, porque pueden haber cientos de usuarios interconectados en ese periodo de tiempo. ¿Y cómo lo va a atender? Pues él tiene que pedirle al sistema operativo a través de mecanismos de colas o de pilas eh, de la programación que active los mecanismos para que él pueda atender diferentes instancias de usuario a la vez. ¿Listo? A nivel de interfaz de usuario, entonces, lo que les explicaba hace un momento, que yo puedo tener aquí abierto el PowerPoint y yo sé que PowerPoint tiene una IGU o GUI en inglés, Graphic User Interface, la interfaz gráfica del usuario es toda esta ventana que yo estoy viendo con la cual él puede emitir órdenes. Esta interfaz gráfica, yo puedo abrir varias instancias del mismo programa a la vez. ¿Sí? Yo puedo tener, si mi computadora tiene buena capacidad, puedo tener abierto 6, 8 instancias de PowerPoint y él me las va a abrir. Pero ¿cómo las va a tener? Mediante programación concurrente, ¿ya? Entonces, tiene que manejar multilado, ¿ya? Entonces, si tuviera más pantallas aquí conectadas al mismo ordenador y más teclados, pues todas las personas estarían enviándole órdenes al mismo proceso, por ejemplo, y tendría que tener, digamos, flags y todo ese tipo de cosas que le dijeran a PowerPoint como a quién atender primero, o qué proceso llegó primero, o qué comando tiene que ejecutar primero, pero tiene que hacerlo de manera paralela, ¿ya? Entonces me están diciendo eso, que a nivel de interfaz de usuario tengo que manejar hilos de ejecución, ¿ya? A nivel del kernel del sistema operativo, me dicen, mira, el sistema operativo debe manejar el tema del multihilo, ¿sí? Eh, que se puedan realizar diferentes tareas al mismo tiempo, ¿ya? Eso es lo que me están diciendo allí. Y por eso hoy casi que todos los sistemas operativos permiten ejecutar tareas de manera concurrente, ¿ya? El kernel ya debe venir equipado con eso, ¿ya? A nivel de las funcionalidades, entonces me dicen, bueno, que el sistema operativo debe permitir crear hilos hijos. O sea, ya vienen unos hilos predefinidos, pero debe tener la capacidad de que existan hilos hijos, ¿ya? En caso de que un hilo se bloquee, ¿qué hace el sistema operativo? Otro hilo puede entrar en ejecución, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les decía que yo había hecho una tesis con un ingeniero electrónico para graduarme, en donde me tocaba automatizar, digamos, una red de bordadoras industriales. O sea, el software o el protocolo que nosotros creamos tenía que interconectar 30 máquinas y, o 32 máquinas de coser que iban a ser convertidas en estaciones de bordado. ¿Y qué teníamos que hacer con el software? Pues que le enviara puntadas a cada máquina para que construyera los bordados de las camisetas, ¿ya? Entonces, eh, como hay concurrencia de dispositivos, pues cada máquina tenía que leer la información que era para esa máquina. Digamos, dos máquinas no podían acceder de manera simultánea a la misma información del archivo. Si lo iba a hacer, si llegaban a coincidir en las puntadas que tenían que ejecutar, porque se le enviaban chorros de puntadas para que las hiciera, entonces tenía que bloquear los datos del archivo para que no fueran a hacer lecturas erróneas. Entonces, ahí es donde se hace la parte de interbloqueos y todo eso,
porque puede que una estación de trabajo vaya a leer información actualizada o desactualizada, o que otro usuario esté cambiando la información en ese momento y debe haber algún tipo de bloqueo. Entonces, los hilos tienen que tener esa capacidad. Dice eh, que en el momento en que un hilo es bloqueado, otro hilo puede entrar en ejecución, ¿ya? Los hilos no son independientes entre sí y operan en cierto sentido como los procesos, ¿ya? Esto deben de aprenderlo a manejar mucho, porque si algún día a ustedes les va a gustar, por ejemplo, el tema de automatización, y por ahí me decía un ingeniero que hoy en día se maneja el tema de IoT, ¿sí? Para todo lo que es automatización industrial y todos esos procesos. Eso maneja muy frecuentemente el multilado, ¿sí? Sea la parte sensórica, si usted diseña un sistema, un software, y hace una automatización de algún proceso, de alguna planta de procesado, lo que sea, alguna célula de fabricación que usted tenga y que maneje, digamos, un sistema multisensorial y toda esa parte, pues es muy posible que usted tenga que aprender a programar con estos mecanismos, ¿ya? Y que para poderlo hacer, pues el sistema operativo que usted esté manejando tiene que estar dotado de esa capacidad, ¿ya? Entonces, aquí nos dicen, bueno, pues, debemos de poder crear nuevos hilos, de arrancar esos hilos, ¿sí? De ejecutar ese hilo, de poder ver los estados por los cuales está atravesando el hilo, si el hilo está en un estado muerto o en un estado de parado, detenido, ¿sí? O si puedo hacer un proceso de señalización también a través del cual yo pueda decirle, bueno, haga una parada o haga una pausa, que el sistema quede en stand-by, o darle una orden de arrancada, por ejemplo. Entonces, a través de todo ello es que nosotros podemos establecer lo que llamamos hace un momento como una hebra de control, ¿cierto? Bueno, ahora dice, dentro de un proceso puede haber uno o más hilos, cada uno con, por ejemplo, un estado de ejecución por hilo, ¿sí? Eh, o sea, cada hilo, pues él va a crear una instancia de ejecución, ¿cierto? Podemos tener múltiples instancias eh, y unos estados en ejecución, eh, en estado ya de aceptación, o en espera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe una máquina de transición de estados, ¿no? Siempre va a suceder eso, de que usted eh, diseñe, por ejemplo, a través del UML, una máquina de transición de estados, ¿no? Entonces, no sé si ustedes alguna vez lo hayan modelado a través de UML, pero buscamos aquí máquinas de transición de estados. Exacto, entonces aquí tengo un sistema, a ver, ¿esto qué es? Esto dice estado final, estado inicial, inactivo, funcionando. Busquemos de algo más representativo. Esto es bueno, sí, pero esto, pues no me dice si es de un restaurante o yo quiero mirar algo, algún sistema. Bueno, para manera introductoria sí está bien, que digamos el sistema tiene un arranque, pasa de un estado inactivo a si detecta un ruido, el sistema sigue en inactivo y aquí vemos que ahí tenemos una autotransición, ¿sí? Las transiciones son las que permiten que el sistema pase de un estado al siguiente, ¿sí? Entonces, pero para que haya una transición, nosotros necesitamos que haya una acción, por ejemplo, que se desencadene una acción a nivel de la programación y que se genere un evento.
para que haya una transición, ¿cierto? Y se cambie, y se pase de un estado al siguiente, ¿sí? Asimismo, vemos que estado inactivo, si se envía una orden de contactación, eh, pues se puede llegar a un estado subsiguiente, ¿ya? Digamos, a un estado de amenaza, un estado de alerta roja, etcétera. Puede suceder. Entonces, para todo en la vida, todos los procesos de automatización se deben de hacer, digamos, diagramas de máquina de estados. Entonces, por ejemplo, acá, estamos aquí en un estado desocupado y podemos pasar a un estado de mantenimiento de un cajero automático. El cajero automático recibe una tarjeta y esa tarjeta es insertada, ¿cierto? Y aquí tenemos un estado compuesto, llamado activo, en el cual el sistema va a estar validando esa tarjeta, el usuario va a estar seleccionando alguna información y procesando y finalmente imprimiendo un tiquete o un recibo que es el que genera un cajero automático, ¿ya? Esta es una máquina de estados, ¿ya? Y ven todas las transiciones que puede generar ese sistema. Lo mismo para un elevador, para un ascensor. Usted puede diseñar una máquina de estados y a nivel de UML puede hacer el modelamiento. Entonces hay un software que se llama StarUML y aquí este programa StarUML. Pero esto es lo que va a hacer es instalar. Bueno, era lo que no debía hacer. Bueno, entonces aquí StarUML, aquí lo tenemos. Y a través de StarML yo puedo hacer una máquina de estados. Yo voy a agregar un diagrama y por acá tengo el diagrama de estados, ¿sí? De aquí yo puedo hacer el modelamiento de un sistema, sea de un cajero automático, sea de como decíamos hace un momento, de una lavadora, por ejemplo, de alguna máquina, eh, de algún vehículo, hacerle la máquina de estado, de funcionamiento, que debe haber un estado inicial, que debe haber un estado final, ¿sí? Entonces, básicamente, podemos hacer un diseño, ¿sí? Hacer un diseño y conectar y representar la lógica de funcionamiento de un sistema de estos, ¿cierto? Aquí tenemos todas las conexiones y de esa manera pues podemos hacer esto. Esto es muy utilizado pues en la parte de la electrónica, los dispositivos, las tarjetas, todo lo que se crea, requiere que haya una máquina que explique pues cómo es esa parte, digamos, a nivel de ejecución. Bueno, eh, listo, entonces ya casi vamos a terminar. Bueno, entonces nos dicen que dentro de un proceso, digamos que es un programa. Y dentro de ese proceso, internamente pueden haber múltiples hilos ejecutándose, ¿sí? Que debe de haber una pila de ejecución. Entonces, la pila de ejecución, busquemos, si no se acuerdan, cuál es la pila de ejecución. Entonces, pila de ejecución. Yo les explicaba, miren, esto es una pila. Entonces, la pila, imagínense usted un sistema de cajero en un banco. Entonces, el primero que llega es el primero que atiendan, ¿cierto? Estas son las personas que van llegando a la fila del banco. Entonces, es un sistema LIFO o FIFO, primero en entrar, primero en salir. Entonces, él debe de manejar este tema. Acá hay más pilas de ejecución, está la otra, bueno, el HIP
que es creo que es el montón, ¿sí? Y el stack, el heap versus el stack, las retrollamadas o el call stack, eh, sistema FIFO, LIFO, primero en entrar, primero en salir, último en entrar, último en salir. Todo hilo debe de ser atendido de esa manera, o debe de dar atención de esa forma. Bueno, aquí nos dice que por cada hilo debe de haber un espacio de almacenamiento para las variables locales que están siendo utilizadas. Lógico. El hilo se ejecuta y a nivel interno hay unas variables locales. Como les decía, miren, sublimtex en el código, el hilo se está ejecutando, pero internamente, en el bloque interno del código, hay unas variables. La variable booleana alarma, por ejemplo, la variable que controla la temperatura del sensor. Son variables a nivel internas que maneja, pero también hay variables que vienen desde afuera, que tienen que ser, desde afuera, tienen que ser enviadas al hilo para que suceda algo. ¿Sí? Dice, el acceso a la memoria y a los recursos de un proceso debe ser compartido, ¿no? Memoria y recursos, archivos, lo que sea, deben de estar compartidos con los hilos de su mismo proceso. Eh, Aquí tenemos lo que es el proceso de control de bloques, y llamado BCP, ¿no? Entonces, cuando hay un puntero, hay un estado del proceso, un número de proceso, un contador de programa, unos registros, unos límites de memoria, unas listas de archivo abiertas, dice aquí, unos estados de datos y una contabilidad interna que lleva el bloque de procesos. Entonces, internamente, cada programa que se abre y que es gestionado por el sistema operativo, pues nos va a manejar un bloque de procesos, ¿sí? Cada proceso abierto en un lapso o en un instante de tiempo tendrá que tener su BCP. Y en el BCP le va a decir, bueno, el estado actual del proceso, el número de proceso, los registros que tiene almacenado, la memoria límite, los archivos que ese proceso tiene abierto en ese momento. Eso le llamamos el proceso de control de bloques. ¿Ya? Entonces, aquí nos dan más definiciones. Los hilos son una línea de ejecución de un proceso. El hilo puede ser monohebra o multihebra. Monohebra es cuando el proceso solo maneja un hilo, y multihebra es cuando el proceso que usted tiene abierto puede tener varias instancias en ejecución en el mismo momento. ¿Sí? Y todo proceso abre un hilo, ¿sí? Y dependiendo de eso, puede usar uno o más hilos, ¿ya? Entonces, yo los voy a dejar hasta aquí, muchachos. Ustedes me van a terminar de leer esta información. Y mañana vamos a tener la práctica con Kevin de lo que es programación en lotes. ¿Listo? Entonces, yo los dejo hasta acá, chicos, porque pues tengo ahorita otra sesión. Entonces, la actividad de mañana pues va a ser en grupitos. Entonces, para que mañana estén preparados y tengan ahí pues sus herramientas instaladas, su Linux, su VirtualBox, si pueden de pronto instalar la misma versión que él tiene, pues, pero él me dice que es como complicadita. A ver, Kevin. Sí, profe, yo ahí lo único que le recomendaría es que sí que todos tengan una versión de Linux instalada. El Ubuntu que su merced le recomendó está bien, no importa. O el Ubuntu que yo había instalado, que era el server, que es el que no tiene interfaz gráfica, también no sirve. O sea, no hay ningún problema. Listo, perfecto. Bueno, entonces mañana tenemos a las 9, entonces, para que entonces nos encontremos y hagamos esa actividad. Mientras tanto, ustedes, el día de hoy, pues van a terminar de analizar el material que estábamos viendo en la semana 11.
Listo, chicos. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos entonces mañana. Que estén muy bien, Gracias, muchachos. hasta luego. Bueno, listo. Hasta luego, profe, gracias. Vale, listo.